¿Va a poder pasar? Está difícil. Hoy es el día del motociclista boliviano. Acá es un caos en la ciudad. Hay una amenaza de golpe de estado acá en Bolivia. Y ya vamos llegando, acercándonos a la ciudad de La Paz, Bolivia. No nos vamos a quedar en La Paz mismo, sino en el Alto, que conseguimos, que nos pasaron una información, unos moteros. Y vamos a quedarnos ahí en el Alto, pero cerca del aeropuerto, por ahí que nos dijeron que era bastante más tranquilo que la zona del Alto, que no se puede entrar mucho. Y después nos dijeron también, nos recomendaron que no nos movamos tanto con la moto, sino con los teleféricos, porque es imposible, nos dijeron, para andar en vehículo. Así que bueno, vamos a vivir la experiencia La Paz, el Alto. Miren lo que es la cola, la fila de camiones que hay para cargar combustible. Pobre gente, realmente. No sé cuánto debe ser, como, no sé, no se alcanza a ver dónde termina, pero ya vamos como unas 3-4 cuadras de fila de camiones y colectivos para descargar combustible. Qué bárbaro. Que no querés que después hagan bloqueos en la calle y demás, si no hay otra manera que los escuchen. Oh, miren esto lo que es. Todas las cholitas llamando para que vengan a comer, están bailando. Pasa que hoy es el día de la ciudad de La Paz. Hoy hay desfile, esta noche, mañana. Miren lo que son las construcciones, qué espectacular. Me encanta, me encanta, me encanta. Los colores que usan, miren los diseños. Tienen una montaña. Y acá nos dijeron, bueno, hay varias cosas interesantes para venir a conocer que vamos a ir mostrando durante estos días que nos quedemos. Bueno, acá en el Alto tenemos los famosos edificios de los Transformers. Tenemos la lucha de las cholitas. También tenemos la super feria que hay en el Alto. Y también las mansiones de las cholitas, ¿no? Porque hay millonarias, son muchas. Nos dijeron que tienen las paredes cubiertas de oro, todo. Así que de a poquito vamos a ir conociendo una de las ciudades más grandes de Bolivia, La Paz. Deberíamos haber ido derecho y me parece está cortado. Vamos por acá. Hay que ir bien atento porque son un peligro, gente. Ah, y ahí miren, ahí ya tenemos un edificio de Transformers. Se alcanza a ver el era amarillo. Monumental Café Flor. Miren lo que si no me equivoco, acá se filmó una parte de la película Transformer. Por eso están los edificios así, con esa temática. Acá tenemos el famoso teleférico. Esta que es la línea violeta, debe ser, porque se dividen por colores en las líneas. Mucha gente toma, o sea, el medio de transporte público es el teleférico directamente. En toda la ciudad de La Paz y del Alto tenemos el teleférico. Buen día, buen día. Llegamos al teleférico que está ahí, la línea violeta que está cerca del hospedaje. Vamos a ir a tomar el transporte público, que es el teleférico, ¿no? En que todo el mundo se va a trabajar y a moverse en esto, para el lado de La Paz. La Paz. Ay, agita porque estamos muy altos. Estamos en el alto. Porque ahora estamos en el Alto, que en realidad es como un distrito aparte de La Paz, pero está todo medio junto. Entonces el Alto es mucho más alto que La Paz, hace más frío también. Nos quedamos acá porque nos pasaron un alojamiento que es bastante más económico, sí. Es más barato que La Paz también. Así que vamos a tomar el teleférico y vamos a recorrer La Paz, Las Alacitas, Mercado de Brujas. Vamos. Todo lo que se pueda. Acá tenemos para ubicarnos. Mira, nosotros estamos acá, Faro Murillo, y tenemos que ir hasta el Obelisco. Y Mercado de las Brujas está por aquí cerca, así que ahí nos bajamos y nos vamos caminando. Para de casas, voy a guardar la cámara ya. Lo estaba filmando a Luca mientras comprábamos el pasaje y la policía no quiso que filmemos. ¿Por qué? Sí, dijo que todo el resto no, pero ahí en la caja no podíamos filmar. Por una cuestión de valores, me dijo, no sé qué será. Para ver cuánto vale 5 bolivianos, ¿sabes? 5 bolivianos sale el pasaje al teleférico. No,
sale 3 por persona. Ah. El pasaje nos salió 6 bolivianos para los dos y nos dan un tiquecito. Con esto presentamos. Ah, perfecto. Bueno, llegamos. Esa es la línea que tengo que tomar para ir al obelisco. Mira la cantidad de gente. Ah, igual no hay tanta gente. No, pero se ve que van rápido, ¿no? Algo pasa. Sí. Tienen tarjeta como la sube. Ah, claro, Debe ¿verdad? ser algo así, tienen como una tarjeta para transporte público. Nosotros tiquecito nomás, tenemos que preguntar cómo es ahora, pero bueno, acá todo con tarjeta, Vamos. Después de varios proyectos previos, en el 2014 se inauguró Mi Teleférico, dando una solución al medio de transporte en la ciudad e intentando reducir el tráfico caótico y con altos niveles de contaminación ambiental y auditiva. El servicio permitió la conexión efectiva entre la ciudad de La Paz, a una altitud promedio de 3.600 metros sobre el nivel del mar, y la ciudad del Alto, asentada en una planicie ubicada a 4.100 metros sobre el nivel del mar, reduciendo tiempos y costo de viaje, convirtiéndose así en uno de los principales atractivos turísticos, ya que es la red de teleféricos más grande del mundo. Bajamos del teleférico. Miren, ahí está la estación, de ahí bajamos. La verdad que es algo impresionante. Es rara la sensación, Sí. porque encima baja bastante y te da como... Nosotros no estamos Se tan tapan los acostumbrados a la oídos. altura, se van tapando los oídos. Y otra cosa es que el silencio, porque todo silencio. Yo no sé si todos somos todos turistas o venimos con miedo o todo silencio. Un silencio. Silencio. Encima no podés grabar mucho porque te miran feo, las personas son muy vergonzosas, entonces grabamos así más o menos. Pero la cantidad de casas y lo hondo que se viene para La Paz, desde el Alto para La Paz, impresionante. Hay mucha diferencia del Alto con La Paz. La verdad, muy bueno el Mi Teleférico, como se llama la empresa que hizo sistema, esto. sí, el es muy sistema de bueno. transporte es muy bueno. Agiliza muchísimo. Y sale lo mismo que ir en un trufi, Ujú. que demora un montón, que el tránsito de esto es toque. Desde allá arriba acá, no sé cuánto arriba. demorará, pero hay como unos 7 kilómetros, de allá hasta acá. Demoramos, ¿cuánto? Un minuto. Un poquito más, pero sí. Antes de ir al mercado, pasamos por Basílica Menor Nuestra Señora de Los Ángeles y Plaza San Francisco. Impresionante. Miren lo que es. ¿Cuánto tallado, no? Sí. Una piedra. ¿Vamos a entrar un poquito? No, mirá. Creo que no cobran. Impresionante. Mirá que vimos iglesias en todo lo que fue la Estrada Real, en todos los países y ciudades que hemos pasado. Pero esta, Imponente. hasta ahora, lleva al podio, ¿no? Sí, yo creo que es muy imponente. Una pena que no dejen ni filmar ni sacar fotos. Bueno, una pena. Lo bueno es que no te cobran, como en Brasil, que no cobraban la mayoría. Sí. Ahí vamos a buscar internet y vamos a poner alguna foto para que vayan viendo lo que es adentro de esta iglesia. Pero es Pero impresionante. Tiene como unas zonas así de con muchos Santos. ¿no? Entonces cada persona puede ir a rezarle a su santo, a su devoción, por así Sí. decirlo. Nada, impresionante. Y el ambiente ahí adentro es muy bueno. Vengan a conocerla. Sí. Llegamos al mercado de brujas. Hay un quilombo acá. Porque pasan los colectivos. Bueno, esta calle va muy para arriba. En la cámara no se alcanza a ver, pero es bien empinada. Bueno, mirá, sí se alcanzaría, pues allá atrás está el alto. Ah, sí. Allá atrás se ve el alto. Todo eso sube. Allá donde estamos nosotros. Y bueno, y acá ya empezamos a ver llamas disecadas, todo lo que es, bueno, mercado de brujas. Acá es donde venden todos los artículos para hacer, nosotros le decíamos brujería, macumba también, o todo tipo de culto para hacer algún pedido, alguna promesa, para que se te cumpla algo. Bueno, brujería básicamente. Tenemos cerditos, acá hay más llamitas, hay de todo. Estas también son como para prender y creo que largan humo para hacer incienso, caramelo de coca. Ah, este deberíamos comprar nosotros para la altura. Hay de todo, muy bueno. También me llama la atención que está muy bueno, venden todas las banderitas de todos los países también en tela para poder pegar. Ahora estamos en una galería, miren qué hermosos son todas las vestimentas originales acá de las distintas etnias mara, quechua, que son las dos más grandes etnias en realidad que hay acá en Bolivia, pero hay muchísimas. Miren, ahí tenemos otra, eso debe ser del carnaval seguramente. Acá nos encontramos con una típica ofrenda para cuando abren un negocio y demás, para que le vaya bien al negocio, ¿viste? Ahí tienen suerte, trabajo, negocio de amor, llama y plata y todas las distintas ofrendas para que el negocio funcione bien. Miren, acá hay las distintas curas, por decir así, para distintas cosas. Rompe catre, 3 al hilo. Hay de todo, bueno, para los pulmones, para la columna.
De todo un poco. Son cosas muy raras. También, bueno, ahí tenemos más chanchitos y esas cosas disecadas, momificadas. O sea, te venden la maderita esa para prender y todo para hacer el ritual ahí. Sí. Qué cosa, ¿no? Muy fuerte. Este es equeco, me parece que le llaman, que es de la costumbre de las alacitas. Miren, tienen el dólar colgando, comida, arroz. Bueno, se le puede poner lo que uno pida a equeco para que lo provea todo el año de eso. Por ejemplo, eso que tiene Lucas ahí, que vamos a mirar, es un dólar con distintas cosas. Este es un pedido. Ahí cae una fiesta que se hace el 24 de enero, que es la fiesta de la cita, que nosotros pensamos que había una feria, pero sí, no al final. Este, por ejemplo, el aguayito con distintas cosas adentro, que tiene un autito, tiene el dólar. Bueno, y esto se le pide todo en miniatura, todo lo que uno quiera. Tienen casas, tienen todo lo que uno quiera pedirle durante el año, que te provea. Lo compras en miniatura y lo haces la casita con el arroz, con la comida, el negocio, lo que uno quiera pedir. Qué fácil sería. Qué fácil sería. Prenderíamos todos los días. ¿Sabes qué compramos? A ver si llamamos más dólares. Compramos uno, amor. El otro día compramos un saumerio llamado dólar. ¿Llama dólar? Sí, compramos. Lo está sacando dólares. Está al revés. Este yo creo que va a ser de viaje, por ejemplo. Este, por ejemplo. No tiene un Cristo ahí. Acá tiene, bueno, un Cristo, tiene un dólar también. Adentro no sé qué tendrá. Pero bueno, vienen armados con distintas cosas. A nosotros nos dijeron que en realidad era una feria, pero es acá en el mercado de las brujas, que acá comienza y es enorme y hay muchísimas cosas para ir a ver. Y acá conseguí las alacitas también, pero hay una fiesta que ahí se compra solamente el 24 de enero. Sí, y ahí se compra toda la cita, que significa cómpreme, ¿no? Cómpreme, señor, o algo así. Las caseritas, como se dicen acá, las vendedoras caseritas. ¿Qué hace? Compre, dice cómpreme a la cita. Eso. Cómpreme significa. Allá es donde toda la parte que era de cultos, del mercado de las brujas, y toda esta parte es artesanía. Impresionante la cantidad de artesanías que hay. En plata, en aguayo, lana, de todo. Muy lindo. Llegamos a la Plaza Murillo, la plaza central de La Paz. Tenemos el Palacio de Gobiernos ahí atrás. Esta es la sede política, la sede, no, porque no es la capital. En el video que nosotros hicimos de Sucre, ahí le contamos que la capital de Bolivia es Sucre en realidad, pero la sede política es acá, en La Paz. Y acá tenemos todo lo que es Palacio Legislativo, Palacio de Justicia, tenemos la Basílica, la Academia de la Historia Militar. Algo raro que nos llama la atención, que no sabemos qué es aquello. Miren, ahí tenemos, en el Palacio de Legislativo, tenemos un reloj allá arriba, que ahora vamos a preguntar a ver por qué está al revés. Están las 12 y después sigue, en vez de la 1, 11, 10, 9, 8, 7, y es al revés que cualquier otro reloj. Yo digo que cuando vos te sacas la selfie, la verdad te muestra al revés. Dudo que sea tan moderno. No sé, puede ser. Vamos a preguntar. Mirá qué interesante, le pusieron unas casitas para las palomas ahí. Sí. Muchas palomas. Lleno de paloma. Ayer que dijimos que era el día de La Paz, de la ciudad de La Paz, bueno, al final fueron todos los festejos a la mañana y hoy en realidad no había, ni a la noche tampoco. Así que no nos perdimos los festejos. Llegamos a la tardecita. Siempre tarde. Pero bueno, sigue todo decorado como tenemos acá atrás. Varias decoraciones por el día de festejo del aniversario de La Paz. Luca, aunque sea caminando, no en la moto, pero llegamos al kilómetro cero. Kilómetro cero de Bolivia. Normalmente el kilómetro cero lo toman desde acá y empiezan a contar hacia cada lugar. Claro, ¿no? Exactamente. Tarija. Acá tenemos todo el mapa de lo que es Bolivia y el kilómetro cero. Sí, nosotros habríamos entrado por acá. Nosotros entramos desde Paraguay, a ver, acá abajo. Ahí. Desde aquí, y nos fuimos para Tarija, fuimos hasta Uyuni, hicimos Sucre, Cochabamba y vinimos a La Paz. ¿Y Potosí? Y Potosí también. Ay, se olvida. Ahí nos dijeron que ese reloj está al revés porque es traído de Francia. Entonces allá se cuenta así. Los relojes son así, entonces como lo trajeron de allá, quedó así. Nunca hacerlo exclusivamente para latinos, ¿no? Pero bueno. Y acá estábamos reflexionando. Porque acá enfrente, ahí enfrente, donde está todos los militares ahí, toda la escolta, ahí donde pasó el famoso golpe de estado hace unas semanas atrás.
Nosotros justo nos enteramos cuando veníamos bajando del cerro, de la montaña, ahí donde llegaron todos los militares y quisieron entrar a fuerza y tomar el control del gobierno. Qué loco, ¿no? Y ahora estamos acá sentaditos, una tranquilidad, todo muy está tranquilo. súper pacífico todo, Sí, la sí. gente dándole comida a las palomas, como es muy costumbre acá en Bolivia darle comida a las palomas en la plaza. Muy tranquilo, Eso sí muy pasa, tranquilo. por eso sí Sí pasa. pasan muchas personas así, policía, militares y eso controlando, mucha seguridad se ve, pero nada más que es normal, todo normal, como que no pasó nada. Tranquilo como en Bolivia. Cuando paseamos por el mercado de brujas también nos recordamos de que nos habían contado que es una cultura muy fuerte. Bueno, ahora ya casi no se hace, pero se sigue haciendo. Que cuando van a inaugurar una edificación, un edificio, entierran a una persona debajo del edificio para que no hayan accidentes, para que la obra salga bien, para que esté todo perfecto. Sí, ¿Quién será el que dirigió? Exactamente, es un sacrificio que se hace a la Pachamama y es un ritual y se entierra una persona bajo un edificio. Hay un montón de comentarios diversos a eso, que en realidad lo usan a la gente que toma mucho, los borrachos, aquellos los alcohólicos que están en la calle, que encuentran descompensado, lo entierran ahí y luego hacen el edificio arriba. Hay una película muy interesante que se les recomiendo que vean, se llama El elefante blanco. Error, me confundí. La película se llama Cementerios de Elefantes, pero también les recomiendo Elefante Blanco para que vean. Se filmó acá en La Paz, en el Alto, donde estamos nosotros. Muy buena y representa muy bien lo que es esa cultura del sacrificio y de la Pachamama que se le hace cuando hay construcciones. Y bueno, se hace así en un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, esa es la más fuerte, es que se entierra una persona abajo de un En edificio. realidad tendría que ser lo mismo como para lo mismo, que matan a un animalito para Sí. sacrificarlo. Bueno, todo. pero es fuerte. Sí, bueno. Vean la película, se las recomendamos. Caminando, nos encontramos con este lugar. Miren la vista que teníamos de atrás y encima está la luna y todo. Miren lo que es la ciudad de La Paz, parte de la ciudad de La Paz, porque es una parte. Para el otro lado allá está el Alto y el Illimani y la luna allá arriba. Qué belleza, por Dios. Impresionante. Me impresiona la construcción, por ejemplo, ya todo allá arriba. Allá arriba en construcción. Todo está construido, no hay un lugar donde no haya una Para construcción. allá abajo, Sí. todo es construcción. Allá hay otro teleférico. Miren el puente, eso es lo que es, enorme. Allá hay otro teleférico. En el medio de la montaña. Sí, hay más. No, es impresionante. Cómo se mezcla el paisaje con la ciudad, una de las ciudades más grandes de Bolivia, ¿no? Allá Con arriba, ¿verdad? El alto también. Qué bárbaro. En aquella parte, toda esa parte es el Alto. Yo me voy a correr porque está frío acá. El sol hace calor y en la sombra te morí de frío. Buen día. Hola. Hoy estamos yendo a la feria 16 de julio, la feria más grande que tiene Bolivia. Sudamérica. De Sudamérica. El otro día nos fuimos a otra feria acá cerquita de donde estábamos alojados acá en el Alto y íbamos paseando y menos mal que nos sacamos el teléfono porque pasaron 3 personas, 3 hombres y nos dijeron, le vamos a robar en un momento, bajito escuchamos que nos dijeron y bueno, nada, seguimos caminando y demás, pero nos quedamos preocupados y atentos, así que no filmamos nada ni sacamos fotos. Supuestamente el Alto es el lugar más peligroso de Bolivia. Nosotros nos quedamos a dormir acá, anduvimos de noche caminando por algunos Sin problema. lugares. Obviamente que hay lugares que no se recomienda ir. Bueno, como todos los lugares, ¿no? En todos lados hay lugares que no se recomiendan. Realmente las ferias son todas seguras. Hay muchos policías, hay mucha gente, la gente ayuda también. Pero uno no está exento de que te sacan el teléfono, la billetera, esas cuestiones, esas pagaditas, pero es normal como en todos los lugares grandes y con mucha concurrencia. Así que vengan a las ferias a visitarlas que están buenísimas. Hemos dicho que es un transporte público, los teleféricos, y miren la cantidad de gente que tenemos hoy. Todo para la feria. Ahí está la Dani. Todos parece que nos vamos yendo a la feria del 6 de julio, ¿no? Hoy está concurrido el teleférico. Acá te venden un mapa de la que es la feria. Es todo esto. Imagínense, si no te perdés, el que no conoce necesita sí o sí este mapa. Y según los colores, acá te ponen todos los rubros
Por ejemplo, nosotros vamos a ir a ver artículos de moto. Bueno, vamos a ir a ver eso. Esta gigantesca feria ocupa alrededor de 200 cuadras y se calcula que las transacciones económicas que ocurren aquí alcanzan alrededor de los $2 millones semanales. Por prevención solo filmamos un poco de nuestro largo recorrido por la feria. Recomendamos que si vienen a este lugar traigan sus objetos de valor escondidos dentro de los bolsillos con cierre. Esto nos salvó más de una vez que sentimos que pusieron las manos en la ropa para robarnos. Ayer, después de terminar de recorrer la feria, terminamos muertos, muy cansados. Y la verdad que estuvo muy buena la feria, la experiencia feria de El Alto. Tanto como dice que es peligrosa, la verdad que hay que tener mucho cuidado, sí. Hubo en un momento donde nosotros sentimos que algo se nos cayó encima, algo nos cayó como una tierrita, una cosa así. Yo sentí como agua. Él sintió agua, yo sentí tierra, vi que tenía la campera. Enseguida una señora de un puestito nos dice: chicos, tengan cuidado porque les van a tirar agua, tierra, algo para que ustedes miren para otro lado para ver dónde cayó. Y ahí le van a manotear los celulares, van a ponerle las manos en los bolsillos. Y sí, él sintió que le pusieron la mano en el bolsillo, pero como nosotros veníamos con los bolsillos con cierre, bien cerrado, no alcanzaron a robar nada, ¿no? Sí, pero bueno, hay que estar atento a eso. El resto nada, es solo eso, tener cuidado, no quisimos filmar demasiado porque es peligroso. Bueno, es peligroso. Y a la gente tampoco le gusta mucho que filmen. Y hay tanta gente que cualquiera te puede sacar lo que tener en la mano y salir corriendo y no nos encontrar nunca más. Sí, no, pero aparte de eso la gente no quiere que lo filmen, lo de los puestos. Hay algunos que no le gustan, ¿no? No todos, pero hay algunos que no le gustan. Así que bueno, vamos a comer una rica sopita. La cerita de acá del alojamiento nos hace una comida súper barata. Todo esto, aquí tenemos chuño, que es papa deshidratada, y una sopita clásica acá de Bolivia, todo por 7 bolivianos, que no es nada. Por plato. Por plato, pero exactamente. Es una locura, ¿eh? Vamos a comer liviano hoy. Vamos a ir a cargar combustible porque mañana ya partimos para carretera por ruta de la muerte. En el medio de la jungla. La carretera más peligrosa del mundo. Ay, Dios, por ahí se pone resbaloso. Miren qué triste gente encontramos ahí. Había una muerte por día acá. Ay, Dios. Deben cobrar 25 bolivianos cada uno. Hay un incendio, gente.